Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia es mejor que la vida. Estoy aquí para compartirles un testimonio de fe de lo que ha sucedido en mi vida. En este caso podríamos decir que es un testimonio vocacional del llamado que Dios hizo a mi vida desde muy corta edad. Y bueno, aparte de que desde que yo era muy niño, desde que tenía 7 años, 6 años, 7 años, yo siempre que íbamos en familia a la iglesia y cuando iban mis abuelos conmigo y con la familia, yo siempre tenía una sensación en mi vida, en mi corazón. Siempre que entrábamos a misa y nos sentábamos, yo siempre volteaba hacia el altar, hacia la cruz, y siempre esperaba muy emocionado que empezara la misa y que saliera el sacerdote. Y siempre venía a mi mente que yo decía desde niño, decía, Señor, cuando yo sea grande yo voy a ser padre, así como el padre que está ahí. Y luego después como que me entraba un remordimiento, no remordimiento, sino me entraba como que me sentía mal, como que si hubiera cometido un pecado el haber pensado que cuando yo fuera grande iba a ser como el padre que estaba ahí arriba. Entonces, ya de repente, en un ratito más decía yo, ay Dios mío, perdóname por pensar eso. Y yo siempre sentía y pensaba que esas cosas eran para gente rica, para gente inteligente, para gente, pues distinta, ¿no? Yo me sentía distinto, yo decía, yo no soy inteligente, yo no soy rico, soy pobre, entonces no debo de pensar en esas cosas. Pero eso me sucedía constantemente, cada que íbamos a misa siempre pensaba eso. Y luego me arrepentía y luego decía, no, perdóname Señor, no. Y así sucesivamente cuando iba a misa. Entonces, aquí viene una parte muy importante en mi vida, en mi vocación, en el llamado que Dios me hacía y que debo de reconocer que no es que yo lo entendí en su momento. Pasaron los años y pasó mucho tiempo hasta que yo ya después comprendí el por qué sucedían estas cosas, ¿no? Y es lo siguiente. Era por ahí, tendría yo como unos 14 años, y cuando yo en Guadalajara organizaba viajes familiares, eran viajes familiares, con gente de mi colonia, de mi cuadra o de toda la colonia, ¿no? Entonces yo trabajaba con una señora de la misma cuadra y yo le ayudaba a conseguir familias, personas, amigos, a comprar boletos para hacer viajes o tours que todavía en la actualidad creo que se realizan, así como para ir a Puerto Vallarta, Guayabitos, a las playas, ¿no? De ahí de Jalisco. Entonces yo le ayudaba a la señora y yo promocionaba los viajes y así lo hacía. Entonces cuando hice aquel viaje, recuerdo, es ahorita donde viene el testimonio, que fue en una Semana Santa, por allá en el año de 1900, ¿qué sería? 78, 79, por ahí, o el 80, por ahí, más o menos. Entonces mi mamá me dijo, hijo, no vas a ir a ese viaje porque es Semana Santa. Y yo le decía, mamá, pero ya organicé el viaje, ya hice la lista, ya cobré, ya entregué el dinero y van a ir papás, mamás, o sea, no vamos a ir puros niños o jóvenes. No vas, me dijo, no vas y no vas y no vas. Y pues yo insistí y quiero reconocer que sí me molesté porque yo decía en mi interior, sí voy a ir y sí voy a ir, aunque no quieran mis papás, yo voy a ir. Entonces pues me di a la tarea de, no, voy a ir. Y no se me olvida que mi mamá, sus últimas palabras me dijo, hijo, no vayas. Es Semana Santa y la Semana Santa no es para andar de paseo ni de viaje. Aunque yo a mi mamá le decía siempre, en esos días, pues antes del viaje, le decía, mamá, mira, yo sé que es Semana Santa, pero vamos a ir a misa, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar un lugar donde... ese viaje recuerdo que lo organizamos para ir a Mazatlán y era pues la primera vez que íbamos bueno, yo al menos, a conocer Mazatlán. Y bueno,
Pues mi mamá me decía, de todas maneras, no, la Semana Santa no es para viajar, no es para pasearse, es para ir a la iglesia. Ah, pues yo voy a ir, aunque tú no quieras, yo voy a ir. Pues no te dejo ir, pues no, yo voy a ir, mamá. Y me fui, y no se me olvida que la última vez que vi a mi mamá, ese día que partimos de la colonia, fue que estaba ella en el balcón de la casa y pues sí, estaba triste, sinceramente, pero yo la verdad yo iba emocionado por el viaje, ¿no? Dije, voy a conocer Mazatlán, voy a conocer el mar. Y pues ahí vamos. Nos fuimos, llegamos a la playa con el camión lleno de gente y de amigos. Y cuando llegamos a la playa, recuerdo que ya descansamos, llegamos ya en la tarde-noche, fuimos a hospedarnos donde nos íbamos a quedar en los hoteles y así. Y entonces ya a ese día siguiente, yo recuerdo que alguien rentó una lancha. Digo, ahora entiendo que la rentaron porque nos dijeron, vénganse, súbanse. Nos subimos a la lancha, puros amigos, o sea, puros jóvenes. Yo pues muy adolescente, tendría 14 años. Y nos subimos y el lanchero se fue hasta a fondo, así hacia mar adentro, ¿no? Y estando allá, yo lo único que tengo así como un recuerdo es que alguien dijo como que el que llegue al último no sé qué, y nos aventaron a todos y otros se aventaron y ya. Pues yo cuando me aventaron al mar, pues yo la verdad no sabía nadar y pues yo empecé a nadar como pude. Yo de ahí para adelante yo ya no supe nada de qué sucedió afuera porque adentro cuando yo estaba en el mar y pues yo estaba pataleando y yo pues me di cuenta que me estaba ahogando porque ya no podía respirar. Y cuando estaba dentro del mar, pues recuerdo las palabras de mi mamá se me vinieron a la mente que decía, no vayas, mi hijo, no vayas. Y entonces yo dentro del mar me quedé así como que, ay mamá, perdóname por haber desobedecido. Y yo recuerdo que lloré dentro del mar porque sentí que ya no iba a vivir y sentí pues ahogarme. Lo que yo recuerdo es que sí veía mucha luz hacia arriba. Yo trataba pues de salir, pero yo siento que a lo mejor en vez de salir me iba hundiendo más porque no olvido que aquella luz que veía, que me imagino que era la luz de afuera, del sol, me imagino, pues yo la empecé a ver chiquita, chiquita, chiquita y se fue. Y empecé a ver todo oscuro a mi alrededor y aquella luz se fue haciendo tan pequeña, que yo ya sentí que ya no podía respirar, que pues ya. Entonces, pues nada más le dije a Dios, le dije, Dios, perdóname por desobedecer a mi mamá. Y ya no la vuelvo a obedecer. Y pues sí, ya sentía que ya no la iba a volver a desobedecer porque sentí que ya no. De repente, yo lo que estoy compartiendo es lo que yo sentí, lo que recuerdo que sentí en aquel tiempo. Y yo sentí que pues ya no podía respirar y como yo pienso y creo que me desmayé porque después de unos momentos yo ya empecé a sentir como que flotaba, como que volaba adentro del agua. Y de hecho quiero compartirles que fue un momento que yo sentí que en realidad estaba muy a gusto, estaba muy en paz, estaba como que, no sé, en algo tan especial que como que si yo dijera no quiero despertar de esto, estoy tan a gusto, tan en paz. Pero a la vez mi mente decía, no, Dios mío, no quiero morirme, no quiero morirme. Y ya, solamente sentí que iba yo como flotando adentro del agua o volando así. Y pues ya nomás me quedé yo diciendo, Dios mío, ayúdame, no me quiero morir, no me quiero morir. Y de repente yo sentí que alguien me tomó por mi espalda, me puso un brazo aquí así, y luego ya empecé a sentir otra vez como que volaba y como que iba como en algo muy a gusto, muy en paz, muy tranquilo. De hecho, ya no sentía ni desesperación por respirar, porque ya me sentía muy bien, muy como tranquilo, pues. Ya nomás era mi mente la que estaba como que ¿dónde estoy? ¿Ya qué pasó? Ya, cuando menos acordé, estaba afuera, vi mucha gente, muchas personas llorando, gritando, y me quedaban viendo, y ya por los salvavidas me estaban tratando de rescatar. Me levantan, me llevan a un seguro social que, bueno, ya después me explicaron, hay un seguro social ahí en la playa de donde estábamos, por ahí cerca, y me llevaron y ya. El punto es que ya salí de ahí, ¿no? Y ya me platicaron o ya nos platicaron todo lo que pasó, lo que sucedió, la broma que hicieron, que nos aventaron al mar. Entonces, miren,
hermanos, y a todas las personas que están escuchando este testimonio, ¿por qué comparto esto y por qué estoy aquí compartiéndolo? Bueno, repito, en el año 78, 80, por ahí más o menos, que tendría yo 14 años, 15 años, cuando me ocurrió eso. Y aquí viene el porqué de las cosas y el por qué Dios permite o por qué Dios tiene algo reservado para cada persona, y eso yo estoy muy convencido. Yo no lo entendía en su momento, no lo entendía, pero ya con el paso de los años uno se va como va entendiendo, yo en mi caso, fui entendiendo, fui comprendiendo el porqué de las situaciones, y aquí va lo que yo logro entender y comprender de parte de Dios hacia mi persona, ¿no? Bueno, imagínense, 15 años, 14 años, que fui a Mazatlán desobedeciendo a mis padres y porque quería organizar un viaje y porque quería pasármela bien. Ya, me ocurre eso, salgo del mar. Yo la verdad no supe quién me sacó, yo les platicaba ya después a mis amigos y a los salvavidas y a los doctores y médicos que yo sentí que alguien me sacó, pero la versión de los salvavidas decían que ellos se metieron con lancha mar adentro y que no me encontraron, que se metieron a buscarme, que no me encontraron, y ellos mismos le dijeron a las familias que estaban allí, a los que me andaban buscando, a mis amistades, le dijeron que pues yo iba a salir por allá unos metros más adelante, porque el mar siempre aventaba a las personas que se ahogaban. Entonces toda la gente que yo había llevado a ese viaje ya estaba como pues preocupada, obviamente, ¿quién no? ¿Verdad? Porque pues si alguien muere en un viaje que tú llevas, pues es una preocupación. Entonces, miren, ¿qué fue lo que sucede con el paso de los años? Tenía yo, repito, 14, 15 años. Pasa el tiempo, pasa la vida. Yo soy de Guadalajara, ahí fue donde organicé el viaje para ir a Mazatlán. Regreso a Guadalajara después de la Semana Santa. Obviamente que sí fui a la iglesia, obviamente que sí, pues fui a darle gracias a Dios por la vida. Y bueno, regresamos a Guadalajara. Y yo no quería platicarle esto a mis padres para que no se preocuparan por mí, pero tuve que hacerlo, y pues les hablé con la verdad de que lo que me pasó. Y por eso mi mamá me decía: mi hijo, por eso te decía que no fueras. Pero bueno, entonces fíjense, hermanos, aquí viene lo grandioso de la vida y lo grandioso de lo que Dios tiene preparado para cada uno. Pues 14, 15 años, pasa el tiempo. Yo como a los 20 años o 21 años me voy para Estados Unidos, para luchar por una mejor vida para mi familia. Ya, en un año que trabajé allá bastante, y luego ya después mandé por mi familia, ya se fueron mi papá, mi mamá, mis hermanos, hasta mis sobrinos. Nos fuimos como 22 personas. Bueno, primero me fui yo, trabajé, y luego como 22 personas, y ya, nos fuimos a vivir allá. Cuando yo recibo el llamado de Dios, que ya son otros temas que he compartido acerca del asalto en la ciudad de Oakland, y el llamado que Dios me hace a través de la Divina Misericordia y la fundación de los grupos. Después de todo eso, bueno, pues siento el llamado fuerte de Dios y decido dejar mi trabajo, dejar todo, mi familia y todo, para seguir a Cristo. Entonces los frailes de ahí de Santa Bárbara, bueno, de Oakland, California, de la provincia de Santa Bárbara, nos traen a un amigo mío y a mí, que es Fray Felipe de Jesús Santiago Ortega, y yo, Fray José de Jesús Paniagua Gómez. Nos traen a los dos a Tijuana, y ahí hay otra historia que creo que ya compartí hace días, de lo que pasamos y vivimos en Tijuana. Les comparto esto para que nos demos cuenta cómo Dios obra, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Bueno, el punto es que nosotros queríamos ser frailes, pero allá en la provincia de Santa Bárbara, en la ciudad de Oakland, California, por cuestiones que ya compartí, migratorias, de papeles y todo, no pudimos realizar el llamado que Dios nos hizo desde que estábamos allá en Oakland, pero acá en México sí. Conocimos esta provincia de San Junípero Serra en el año de 1999, ingresamos al postulantado en Mazatlán. Es aquí donde viene la grandeza de Dios. ¿Qué creen? Cuando andábamos mi amigo Fray Felipe de Jesús y yo,
y que ya después logramos ingresar a esta provincia. El primer lugar a donde nos mandaron a ir, o el primer lugar donde comenzamos esta vocación, fue justamente en Mazatlán. Entonces eso a mí me llenó de mucha emoción porque pues empecé a recordar aquel día cuando me estaba ahogando en el mar. Y ya cuando Dios te llama y cuando Dios te dice, ven para acá, ven, pues mi primer destino, o nuestro primer destino pues, fue Mazatlán, justamente de donde yo siento, y lo digo así con mucha emoción por el llamado de Dios, de ahí donde me sacó del mar el Señor, de ahí me sacó y ahí mismo me volvió a poner, ¿para qué? Para trabajar, para evangelizar. Y ahí no para la cosa, hermanos. Entonces yo viví un año en Mazatlán como aspirante y como postulante en el año 99. Después sigo todos mis estudios de noviciado, posnoviciado, filosofía, teología. Estamos hablando de otros 10, 12 años más o 13. Y ya cuando recibo la ordenación sacerdotal, la primera parroquia que me dieron para atenderla y para trabajar fue Mazatlán. Fue la parroquia de San Francisco de Asís en Mazatlán. Y otra vez pasaron esos años y yo otra vez volví a recordar de cómo Dios me sacó de ahí del mar, porque tenía un plan para mí, porque yo tenía que obedecer su plan. Y de ahí para adelante, de hace tiempo para adelante dije, ya no voy a desobedecer a mi mamá ni a mis papás, ni tampoco voy a desobedecer a Dios en todo lo que me pide y todo lo que me diga. Y pues ese, mis queridos hermanos, es un testimonio que yo les comparto, que verdaderamente el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y si nosotros seguimos esa voz de Dios en nuestro interior, crean lo que el Señor puede hacer, quiere hacer muchas maravillas en nuestras vidas. Entonces, para mí este es un testimonio muy fuerte, porque bien pude haberme ahogado ahí en Mazatlán en esa ocasión y no estar aquí ahorita compartiendo lo que les estoy compartiendo. Y también, por eso les digo esto, miren, me saca de ahí, y a los años, a pesar de que yo me fui para Estados Unidos y por la cuestión migratoria regreso otra vez a México y estudio, y me manda a Mazatlán a hacer mi primera formación como fraile franciscano. Pero repito, entré primero de aspirante, luego de postulante, y fue ahí en Mazatlán.